Continuamos en Notimundo a la Carta. Una opción para mantenerse informado. Con Gisela Bayona. El gran incendio forestal que devastó a la capital de los ecuatorianos esta semana habría sido provocado, según anunció Inés Manzano, ministra de Ambiente. Sin embargo, para que puedan generar estos incendios, para que se puedan dar en la capital, ¿qué condiciones hemos generado en el medio ambiente? Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la Carta. Nos acompaña a esta hora Inti Gronenberg. Él es científico y ambientalista. Inti, ¿cómo está? Qué gusto. Buenas tardes. Buenas tardes, mi estimada Gisela. Muchísimas gracias por la invitación. No, a usted gracias por acompañarnos. Inti, en medio de los anuncios que estamos viviendo la peor sequía desde los años 60, fuimos testigos de este voraz incendio que ha cambiado la dinámica de los quiteños, la dinámica de la ciudad, por al menos esta semana, ¿no? El cambio climático del que nos alertaron por años los científicos, ¿finalmente ya está aquí y es parte de esto? Excelente forma de empezar el tema. Gracias por ponerlo de esa forma, sí. Ya alertados como sociedad, según informes de la IPCC es el panel intergubernamental de científicos, más de 200 académicos a nivel internacional de distintos países que han venido recopilando información por décadas, nos decían que estamos llegando a un punto de no retorno, que si seguimos en una forma, digámoslo así, business as usual, como que nada sucede, vamos a llegar a un punto en el cual el clima que nos permitió desarrollarnos como humanidad, ese clima amable hacia nosotros, que ya sabíamos cómo manejarlo, iba a desaparecer e íbamos a entrar a una época que ya se encuentra ahora, en la cual no vamos a poder predecir de forma fácil cuál va a ser los efectos, cómo van a cambiar las condiciones climáticas, y ese momento ya llegó. Ya estamos justamente en un punto en el cual el incremento de temperatura que se daba a nivel internacional es más o menos de 1.4 grados centígrados, y eso ya hace que nos encontremos en algo que se conoce como el antropoceno, que es ya el efecto del cambio climático y sus variaciones no tienen no tienen solamente que ver con temas naturales, sino también con afectaciones humanas. Y eso es lo que nos está pasando en la actualidad. Ahora, Inti, eso quiere decir lo que me acabas de mencionar, que estas severas sequías van a ser la nueva realidad a la que tendremos que acostumbrarnos o que tenemos que enfrentar de ahora en adelante los quiteños. La respuesta corta es sí. La respuesta corta, ¿por qué lo digo de esa forma? Porque cuando salen los informes del panel de cambio climático, lo primero que mencionan es, instan a las regiones, a la región andina, incluido el Ecuador, a que se hagan más estudios académicos justamente para poder tratar de prever con la antelación debida los efectos del cambio climático. A diferencia de otras regiones internacionales que tienen muchos más estudios académicos que les permiten poder entender hacia dónde van a ir las variaciones y cómo mitigar los efectos, a nivel de región andina, incluido el Ecuador, todavía nos hace falta información. Entonces, no tenemos una visión clara de cuál va a ser el efecto. Sin embargo, con la información que tenemos hasta la fecha, lo que parece que va a ocurrir a futuro es que se van a dar incrementos, van a ser climas más extremos, más periodos de sequía como el que estamos viviendo. Incluso se pueden aumentar los periodos de sequía, que no solamente sea uno al año, sino que sean dos. Y cuando se venga la época de lluvias, que sean de mayor intensidad. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Extremos. Todo lo que estamos viviendo de problemas de falta de luz, por la reducción de los caudales hídricos, el tema de incendios que se pueden dar provocados o se pueden dar de forma inintencional, pero el 99% causados por actividades humanas. Y cuando se vengan las lluvias que hay, Gisela, en cambio, ahí vamos a tener problemas de aluviones, inundaciones en la costa, si no podemos planificar de forma adecuada.
Justamente usted había publicado, Inti, en su cuenta de X que el 99% de los incendios en Ecuador son provocados por actividades humanas. Y aunque algunos casos involucran actos criminales que ponen en riesgo a las ciudades como Quito, no podemos ignorar que el mal manejo de los residuos es el factor clave en la generación de incendios. Por el mal manejo de residuos se refiere a la costumbre que tienen algunos sectores de quemar la basura. Sí, en parte, mi estimada Gisela. Eso es importante que lo reflexionemos como sociedad, que si bien es cierto, hay unos desadaptados terroristas que nos afectan justamente con estas actividades de provocar incendios, hay también una realidad en el país que acá en el país, para darte una idea de cuánta basura se produce, nosotros estamos produciendo como país 5 millones de toneladas de basura por año. Y de toda esa cantidad enorme de basura, la cobertura urbana de recolección de gente o empresas que recolectan basura está en el 97%, que no es mala, pero hay un 3% que nadie le recoge la basura. Entonces, en esos casos, o queman o te arrojan a las quebradas o a los ríos. Y en el sector rural, mi estimada Gisela, apenas un 24%. Eso quiere decir que en los sectores rurales, solo en un 24% de los sectores de nuestro país hay recolección de basura. Entonces, en el resto de lugares, ¿qué sucede? La gente tiene dos opciones: o quemar esa basura o arrojarla a los ríos. Y por eso es que cuando vemos efectos de incendios en distintas partes del país, sobre todo en época seca, se dan generalmente en zonas rurales. Y esa es la razón. El país tiene un sistema totalmente deficiente de recolección de basura, sobre todo en el sector rural, donde la gente no puede vivir amontonada de basura. Lamentablemente, esa es la alternativa, y por eso la gran contaminación que llega hacia los ríos, y también susceptible a quemas en épocas secas como la que estamos viviendo. Sin embargo, Inti, más allá de la mano humana, para que un incendio alcance las magnitudes que este incendio que vivimos alcanzó, primero debía existir una condición climática extrema como la que estamos viviendo en la actualidad. Entonces, le pregunto, ¿realmente hay un espacio para que los incendios hayan sido provocados por situaciones políticas, como se ha especulado en las redes sociales? Yo creo que hay mucha motivación, estimada Gisela, por lo que estamos en campaña de tratar de echarle la culpa a uno o a otro, cuando lo que tenemos que hacer es tratar de encontrar información que sea probada, que se determine, dependiendo de las autoridades, cuáles son las causas. Lo que me preocupa es que esto se termine un problema tan grave que tenemos en el país. Una tasa de deforestación que también es importante mencionarla, la tasa de deforestación que tenemos en el país es de las más altas de la región. Y esa deforestación termina provocando también que haya menos humedad, y esa humedad también participa a que haya menos lluvias, y se ve justamente el tema de periodos de sequía. Entonces, el efecto de todo el ecosistema no es solamente el acto per se de una persona terrorista, en muchos casos cuando lo hacen de forma intencional, sino también cómo estamos manejando nuestra relación con la naturaleza, con este Ecuador tan megadiverso. Estamos perdiendo la biodiversidad de este país día tras día. Ese efecto genera que tengamos menos humedad, menos posibilidad de lluvias, y nos lleva a puntos en los cuales vamos a terminar como un desierto si es que no tomamos las medidas adecuadas, ¿no? Entonces, yo creo que estos temas serios, importantes, ojalá el llamado a la clase política que no lo usen ni del un lado ni del otro lado, sino que permitan justamente a la ciencia, a la academia, a los investigadores que están justamente recopilando información para poder determinar causas adecuadas y también cuáles son las soluciones. Porque ahora se viene otro tema adicional, mi estimada Gisela, que es, vamos a tener que reforestar muchísimas áreas, no solamente de la capital, sino de todo el país. Y si se lo hace, como en muchos casos lo han venido haciendo, solamente para tomarse una foto, no de forma técnica, y lo que termina pasando es que en 2 años toda el área reforestada terminan muriendo todas las plantas que se generan ahí, no son especies nativas, son especies introducidas. Entonces hay que hacerlo tomar técnicamente, con muchísima ¿no? más seriedad el problema.
y también ir identificando soluciones adecuadas si no queremos terminar con un país que sea del país más megadiverso por kilómetro cuadrado a un desierto, porque eso nos puede terminar pasando por hacerlo de forma inadecuada. Y además que creo que, Inti, el arrastrar la crisis tremenda y todo lo que hemos vivido en estos días, los quiteños, hacia la arena política, no tiene mucho asidero cuando consideramos que no solo Ecuador está enfrentando estos incendios, lo mismo está pasando en Brasil, en Perú, en Colombia, Bolivia y Argentina. Entonces, yo creo que es momento de iniciar un proceso de adaptación y prevención y no únicamente de reacción ante los desastres ambientales que hoy vivimos, ¿no? Exactamente. Y planes sostenidos de corto, mediano y largo plazo que sobrevivan los vaivenes de la política. Porque si cada vez que tenemos un cambio de gobierno, de alcalde, de prefecta, lo que sea de las autoridades, y cada vez vienen a reinventarse la rueda, el resultado es este. El resultado es lo que estamos viviendo. Un país, y mire este dato que a mí me duele a veces contarlo, el país de mayor cantidad de cuencas hídricas por kilómetro cuadrado es el Ecuador. Tenemos la mayor cantidad de ríos, pero es un país donde tenemos el grave problema de que ni siquiera podemos usarlos de forma adecuada para que nos puedan generar energía eléctrica de forma sostenida. Tenemos la mayor cantidad, o bueno, no es la mayor, la más alta, pero una radiación muy adecuada para temas como energías alternativas como la energía solar, y no las sabemos aprovechar. Entonces, estos problemas se dan justamente porque la clase política de todo tipo de ideología, hasta la fecha, cada vez que ingresa al poder, se reinventan la rueda, llega el nuevo, se reinventan otra vez y no tenemos planes, y ahora nos está pasando factura efectos tan graves como el cambio climático, ¿no? Que uno de los anuncios que hacían en Naciones Unidas, que es muy importante que lo sepamos, es que las sociedades que no sepan planificar en tiempos de cambio climático están condenadas al fracaso, y eso es lo que nos puede pasar. Y creo que eso es lo que nos está pasando. No que nos puede pasar, sino que nos está pasando. Espero que la ciudadanía que esté escuchando esta entrevista, Inti, pueda hacer conciencia también para exigir que esos detalles que nos parecen tan pequeños como la reforestación de las zonas que han sido afectadas se haga de manera técnica, ¿no? Como usted decía, no simplemente vamos a tomar la foto al lado del arbolito que acabamos de sembrar, ¿no? Sino que también lo hagamos de manera técnica e incluso de manera masiva en todas partes, porque eso nos va a ayudar a evitar justamente las tragedias tan desgarradoras como las que hemos vivido en estos días. La humedad de los bosques que hemos perdido, de las zonas verdes que hemos perdido, también ponen su no diría grano de arena, sino su piedra de arena para que estas cosas nos pasen. Esperemos que cuando volvamos a hablar, Inti, se hayan tomado las soluciones o por lo menos las medidas preventivas para que esto no nos agarre así, tan duro como nos agarró en esta ocasión. Inti, muchísimas gracias. Gracias a ti. Me sumo a esos sentimientos. Ojalá hagamos las cosas bien ahora que tenemos una oportunidad de regenerar muchísimas áreas de la capital. Así es, y a poner de parte cada ciudadano para que esto, por lo menos cuando nos vuelva a pasar, no nos coja tan duro como nos ha cogido en estos días, que ha sido de verdad sumamente doloroso ver lo que hemos vivido. Gracias, Inti. A ti, muchas gracias. Nos acompañó Inti Groneberg, científico y ambientalista. Inmediato.